En el libro de 1974 de Jacques Vergier, llamado Secret Doors of the Earth, o Las Puertas Secretas de la Tierra, se recopila la siguiente historia. En el año 1138, dicen ciertas crónicas que fue capturado un gnomo en los sótanos de un monasterio alemán. Ok. Este lugar, este ser era negro y no hablaba ningún idioma. Como no conseguían entenderle, lo dejaron libre para ver qué hacía. El pequeño ser volvió al sótano, levantó una piedra y se introdujo por un túnel donde nadie consiguió seguirlo, donde nadie pudo entrar. Al final el túnel fue cerrado y sellado con una cruz, y por supersticiosa precaución ya nadie quiso investigar más. Vergier dice que esta historia es completamente real, aunque en el mismo libro narra la historia de los niños verdes de Banjo. También son muy populares. Esta historia cuenta que en 1887 aparecieron en una gruta un niño y una niña de pigmentación verde con unos trajes extraños. Los aldeanos, al verlos, los llevaron a la casa del alcalde del pueblo para lavarles y darles de comer. Ahí se dieron cuenta que los niños eran originales, o sea, su color era verde real y que solo comían verduras. El niño al poco tiempo, por su debilidad, murió, y a partir de entonces la niña comenzó a perder su pigmentación y comenzó a aprender a hablar. En el pueblo le enseñaron a hablar y le cambiaron la alimentación, entonces ella fue capaz de explicar de dónde procedía. Y ella decía que aparecieron de la nada después de haber entrado a una gruta. Ok. Una vez más las grutas. Si me preguntas, esta historia suena exactamente igual a la historia inglesa de los niños verdes de Woolpit. Eso es a lo que yo me refería entonces. Okay. Que también tiempo después en la Ciudad de México se les hizo un tributo en una estación del metro. Pero sí sabes la historia de los indios verdes, ¿no? No. ¿Sabes por qué son los indios verdes? No. Pues ahí en el metro Indios Verdes hay unas esculturas de bronce de unos indios. Que con el paso del tiempo tomaron una pigmentación verde. Okay. Pero bueno, entonces se supone que esta historia del gnomo y esta historia de los niños verdes de Banjo son reales. Pero suena exactamente igual a los niños verdes de Woolpit, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso ya me hace dudar. Ok. Entonces, en esta ocasión, te voy a hablar del gnomo de Girona, o Gerona, dependiendo. Yo recuerdo todo ese pedo de ese gnomo, y recuerdo que fueron de las primeras cosas que me dieron muchísimo miedo en YouTube, güey. Sí. Pero güey, cuéntanos esa historia que está chingona. Un domingo de septiembre de 1989, dos parejas de amigos, los Añaños y los Puyols, decidieron hacer un picnic en un bosque cercano conocido como el Bosque Encantado de Girona, o Gerona, depende cómo se pronuncie. Los Añaños, me da curiosidad ese nombre, ese apellido, pero es muy, muy catalán. Mario Añaños, uno de los testigos, comentó que mientras preparaban la comida, escucharon extraños ruidos cerca de donde estaban, pero pues en ese momento no le prestaron mucha atención. Fue cuando, al encender una radio que ellos llevaban, se dieron cuenta de que un extraño ser los estaba viendo con atención, como hipnotizado por la música, que incluso el ser llegó a pararse encima de la grabadora del estéreo que llevaron y empezó como a bailar. Ok, era Sergio, se llamaba. Era Sergio el bailador. Es parte de lo que dicen. El pequeño ser, una especie de gnomo de 12 centímetros de altura, con unos grandes ojos rojos, suave piel de color azul, brazos cortos y orejas similares a las de un conejo, con un abultado apéndice en la frente, corrió entre los matorrales, haciendo un ruido similar a la risa de un anciano. Ay, qué puto miedo. Según dijeron los testigos. Al instante, la criatura trató de huir dando pequeños saltitos. Trató de huir corriendo en zigzag, adentrándose al bosque. Sin embargo, fue capturado cuando la pareja de hombres de estos dos matrimonios la lanzaron una cobija encima. Ok.
O sea, lo capturaron como cualquier pinche rata o como agarrarse un mapache, güey. La gente hace una cobija y sopa. Antes si no le dieron un putazo, ¿no, güey? Sí. Y es que lo que dicen estos testigos, que era una criatura pues bastante dócil, porque cuando la capturaron pues ya no hizo nada. Ajá. Pero fíjate, según los campistas la criatura era inteligente y dócil, ya que pues resultó demasiado sencillo atraparla. Una vez capturado lo encerraron en una jaula de pájaros que convenientemente llevaban. Ay, maldita sea. Y murió luego de 4 días debido a que la criatura no quería comer. Aquí es donde salta la primer duda. ¿Quién lleva una jaula de pájaros a una excursión? A una excursión, exacto, güey. ¿Quién la lleva? Ya hemos platicado que aquí en el podcast perdido vamos a tratar de buscarle cierta explicación lógica cuando sea posible. Sí, o sea, no le vamos a cerrar las puertas a lo extraordinario porque nos gustan los temas, pero pues tampoco vamos a caer en cualquier chingadera, ¿no? Sí. Se tienen que esforzar en los choros, güey, se tienen que esforzar en la historia para que no se caiga tan pronto, ¿no? Pero bueno, aquí una jaula, cabrón, ¿no? Convenientemente llevaban una jaula. Yo lo más estúpido que una vez llevé al campo fueron zapatos. Una vez fui a una excursión con zapatos. ¿Qué sueles andar descalzo o qué pedo? No, pero te vas con tenis o con botas, no con zapatos que los metes así, o sea, esos... es que no sé cómo se llama, casi nunca he usado zapatos. Mocasines, ¿no? Esos de nada más de meter. Ajá, güey. Y en zapatos, o sea, no entiendo, güey, me la pasé horrible. Los restos de esta criatura fueron guardados en un frasco de vidrio al que se le añadió formol. Esto hizo que su color azul se fuera perdiendo hasta transformarse en una especie como de verde amarilloso, ¿no? Un par de días después, el frasco con la criatura terminó en las manos de Ángel Gordon, un parapsicólogo y upirólogo catalán que desde entonces lo conserva en su casa. Un upirólogo, pues se supone que son los expertos en vampiros o los... Ay, bueno, ok. Ese es un upirólogo. O los vampirólogos. Sí, un vampirólogo. Su terminología real es un upirólogo. Ah, entonces el gótico de Bellas Artes que reparte el machetearte es un upirólogo. Pues si se especializa en vampiros, sí. Sí, parece vampiro. ¿No? Entonces existen otras versiones en las que se afirma que Gordon se hizo del gnomo de esta criatura cuando estaba viva, después de 24 horas de su captura. Entonces, hay muchas contradicciones en este... Sí, porque acaban de decir, ¿no?, que se murió, güey. Ajá. Unos güeyes dicen que se murieron. Ahorita vas a ver, vamos a ir viendo un poco. Está buena de todas maneras. A mí me dio mucho miedo cuando la escuché al principio. Sí. Y es que la criatura es real. Bueno, para hacer un pequeño spoiler a lo que vas, el mono existe. El mono existe, el mono es real. Sí, sigue. Real, ¿no? Según la guía de la Cataluña Mágica de Josep Guijarro, el ser era de color azulado, con algunas manchas en el cuello, en cara y con un hocico similar al de un roedor. Sus ojos rojos sobresalían de una zona oscura, la cual hacía recordar a un antifaz, y su peculiar morfología parecía indicar que nos encontrábamos ante un anfibio, debido a su ausencia casi total del pelo y a la presencia de unas membranas en sus dedos. Sí. Las uniones. Que yo creo que la falta de pelo se debía a que lo habían metido en un frasco con formol. No sé cuál sea el efecto del formol en el pelo. Bueno, yo me imagino, tampoco sé. En su libro, Joseph nos explica cómo Gordon encargó a un fotógrafo que realizara una serie de instantáneas a la criatura. Algunas de ellas llegaron al patólogo norteamericano y experto en mutilación de ganado, John Altschuler. Experto en mutilación de ganado. Ok. ¿No? Entonces, porque por ahí existe otra teoría conspirativa sobre la mutilación de ganado, pero la manejamos en otro tema, ¿no? Entonces John descartó que se tratara de un feto animal. Posteriormente, esta misma criatura llegó al doctor y biólogo Luis Linares de Mula, quien dijo lo siguiente, voy a citarlo. Échate, Luis. Por un lado, que sea un ser monstruoso, es decir, un caso teratológico, o sea, un animal deforme, en que se desarrollan los tejidos, los órganos, los miembros, etcétera, en forma anormal.
Ajá. O sea, es una criatura real, pero con... O sea, analizó deformidades. Ajá. También puede deberse al hallazgo de un ser primitivo que se hubiera conservado en una zona lo suficientemente fría, en la nieve o un glaciar, para que pervivieran los tejidos, la carne, las vísceras, además de los huesos. En este caso se trataría de un animal desconocido para la ciencia actual. Pero él lo está poniendo en el rango de animal. Y él está analizando las fotografías. Ah, las fotografías. Ok. Estas declaraciones las hizo en el programa de la televisión española, En los límites de la realidad. Ese lo pueden encontrar en YouTube con ese número, son 2 partes. Ok. Ahí pueden encontrar la entrevista y las fotografías que nosotros también aquí les vamos a poner. Únanse al grupo que perdió el podcast, vamos a subir unos clips de ese capítulo. Ahí vamos a poner unos clips. Este era conducido por el periodista Andrés Averasturi, un cabrón que se dedicaba a investigar todo ese tipo de temas, ¿no? Luego del programa de casi 1 hora, Ángel Gordon le vendió las fotografías a Pedro Palau, director de la revista Karma 7, quien las hizo examinar por biólogos del Zoológico de Barcelona, que concluyeron que se trataba del feto de un animal, probablemente un ternero de no más de 3 meses de gestación. Además, añadieron que dicho ser nunca pudo caminar, ya que sus extremidades no estaban lo suficientemente desarrolladas para ese fin. Ok. Entonces aquí ya empezamos con las contradicciones. Aquí ya se empieza a caer el gnomo. Para salir de dudas, Pedro Palau envió el extraño ser a los laboratorios del Instituto de Biología de Washington en los Estados Unidos. Tras su estudio, los científicos concluyeron que se trataba de un ser deforme de la naturaleza, es decir, de un animal teratológico. Ajá. Pero según otros datos suministrados por la misma entidad, era un animal celular completamente formado. O sea, no se trataba de un feto. Digamos que era un animal que el ternero expulsó. O sea, sí lo parió. Obviamente muerto. Probablemente muerto, o probablemente logró vivir algunos minutos o algunas horas. Ok, o sea, sí es algo que nació. Sí es algo que nació, okay, y que probablemente pudo haber tenido vida. Durante unos minutos. Esto significa que el encuentro con este Oblígame Perro solo era un fraude. De veras, este Oblígame. Ay, maldita sea. Es que era obvio, güey, era obvio. Ya cuando lo ves. Ajá. Pero bueno, sigue. Ajá. Quien destapó toda esta mentira fue el investigador Francisco Contreras, quien descubrió que Mario Añaños y Juan Pujols, los supuestos campistas que capturaron al gnomo, nunca existieron. ¿Ah, sí? Nunca existieron. Obviamente, pues sus parejas menos, no se sabe el nombre. Nada más se sabe el supuesto nombre de estos 2 cabrones. Y el animal fue en realidad descubierto por un vecino de Gerona llamado Manuel Tello. Y fue él el que lo metió en un frasco y le tomó las fotografías que conocemos. Ok. ¿No? Entonces toda esa historia la inventaron. Ajá. Así pues, toda la historia inicialmente difundida solo fue un montaje, probablemente de Ángel Gordon. Es que me parece que este Gordon, este español, tiene sus controversias. Muchísimas. Él también estuvo involucrado en todo esto de las caras de Belmes. El que ya después vamos a hablar de él, pero también ahí estuvo involucrado. Hay varias cosillas por ahí que... En donde estuvo involucrado este tal Gordon, pero que terminaron mal. Así es. Y todo esto porque durante toda la investigación la actitud de Gordon fue poco científica, cayendo más en el discurso fantástico, algo inusual en un investigador serio. Además, nunca se supo que le hicieran una autopsia al animal, ni análisis alguno de los tejidos. Tampoco se dieron a conocer detalles más precisos sobre su constitución o morfología, lo que hubiera podido ayudar a la catalogación zoológica de este gnomo. Porque seguramente era un ternero, güey, era una vaquita, era algo, pero con mutación, güey. Sí, un animal deforme, como se ha presentado. Pues ya ves que existen las víboras con 2 cabezas. No, y es muy común que nazcan chivos, cabras y todo ese pedo con un ojo. Y hay muchos videos de estos animales vivos, pero que tienen un ojo y que tienen ciertas deformidades, ¿no? Son muy populares. En su lugar, el poseedor de esta supuesta maravilla
se paseaba por los estudios de televisión contradiciendo su versión de los acontecimientos en más de una ocasión. Él solito, pues lo acabamos de ver. Se viene contradiciendo a cada rato. Y pues ya para finalizar, en la actualidad Ángel Gordon es presidente de la Asociación de Parapsicología de Cataluña y presidente de la Federación Española de Parapsicología, cargos que compatibiliza con su trabajo como consultor en hipnosis terapéutica en Barcelona. ¿No estamos hablando del Carlos Trejo español? Pues sí, yo creo que este es Carlos Trejo español. Hay que dedicarle un capítulo a ese güey. Catalán. Carlos Trejo catalán, güey. Retomando un poco este tema del gnomo, yo sí lo recuerdo en todos estos videos de misterio y todo ese pedo. Sí daba mucho miedo, porque las fotos están chidas, güey, ¿no? O sea, porque las fotos sí es un ser metido en un frasco, güey, y se ve muy loco, cabrón, su ojito rojo, güey, y todo ese pedo, ¿no? Y recuerdo muy bien también que lo asociaban con los pitufos, güey, por el color, como su gorrito que por traía. El color y por su supuesto gorrito que tenía, que era como una pinche protuberancia ahí, ¿no? Un tumor, por así decirlo, una bola, ¿no? Y en ese entonces también era cuando estaba mucho este pánico, güey, de que los pitufos eran diabólicos, güey, y que eran malos para los niños y todo ese pedo. Y de ahí metieron a este gnomo, este supuesto gnomo. Y yo sí recuerdo que eran de esas cosas que a mí me daba miedo ver en internet, güey. Porque las fotos son reales, güey, ¿no? Sí. Lo ves más cercano. La criatura es real. Toda la historia de que se lo encontraron vivo y que estaba bailando y ya todo eso es invento. Uh-huh. Probablemente de José Gordon. Uh-huh. Porque no se sabe bien si realmente fue él el que hizo correr toda esta historia o es una historia que a él le hicieron creer que era real. Pero pues qué clase de investigador eres si no investigas y te quedas a lo que te dicen. A lo que te dicen, sí, claro, ¿no? Obviamente es un tipo que apunta más a ser un charlatán que a un investigador serio de cualquier tipo, ¿no? Para terminar, ¿has visto los otros videos de los otros gnomos, güey? Están chingones, güey. Hay uno, el clásico, que venía junto con el de este gnomo catalán, era el de los tipos que están jugando como cascarita en su cuarto. Y chocan el balón y de repente corre un pequeño... Pero el video es de bajísima calidad. ¿No? Ese está fenomenal, güey. Otro es el de las niñas. Hay unas niñitas que están como jugando en una mesita de té. Y una se espanta y la otra voltea y sale... Ese me parece que es falso. El gnomo, bueno, pero... El de las niñas me parece que es falso, que es algo que ahí movieron. El que sí no he encontrado... Así bien una explicación al respecto es el que dices de los niños que están jugando. Ajá. No, porque muchos dicen que probablemente se trate de una ardilla. Porque las ardillas cuando traen algo en las manos corren en dos patas. Sí, exacto. Entonces, pero pues ¿dónde está la cola pachoncita? No sé. Ajá, hay muchas. Está muy raro, ¿no? Recientemente hubo uno en Argentina, porque en Argentina se habla del pombero. Es una especie como de duende, ¿no? Y una de las cosas que te dicen es que, por ejemplo, este tipo de criaturas, o en general en el bosque, tú no le debes de hablar al bosque, tú no le debes de silbar al bosque, muchísimo menos en las noches, porque el bosque te va a contestar. Ok, eso está interesante, está bonita. Entonces, uno de esto se presenta de que hay unos pequeñitos como de 10, 15 años, menos de 15 años, caminando cerca del bosque. No es como que el bosque pegado a la ciudad. No, porque ellos están grabando y se escucha cómo están silbando del bosque. Cuando ellos empiezan a silbar de regreso, es cuando de entre los árboles sale una especie de gnomo, incluso con el sombrerito y con las patitas hacia atrás, que es una de las características que tiene el pombero. El pombero tiene los pies hacia atrás. Entonces sale esta criatura con los pies hacia atrás, con el gnomo, con el gorrito, y empieza a silbar. Los niños comienzan a silbar y esta criatura se abalanza hacia ellos. Entonces ellos se voltean y es cuando se ve la ciudad y corren hacia la ciudad. Y ahí es donde termina ese video. Me parece que sí lo he visto, güey. Entonces voy a buscarlo y aquí se los vamos a poner. Es que hay muchos videos de no. Yo creo que toda esta semana únanse al grupo Quien Perdió el Podcast en Facebook. Y toda esta semana voy a estar subiendo esos clips y si puedo voy a estarlos poniendo aquí, ¿no? Pero hay que hacer algo, porque están muy chingones, ¿no? Qué chingón, güey, y que me hiciste recordar todos esos inicios de cuando empezaba a utilizar internet. Yo para lo primero que usé internet no fue para buscar muchachonas, fue para buscar cosas que me dieran miedo, cabrón. Sí. Estuvo fenomenal, güey.
Bueno, nos estamos viendo.